Escuchás Corol en el aire. La diferencia entre lo que tiene importancia y lo importante. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede comer al amor. Qué lindo es estar haciendo esto que es verdadero amor, que es la radio. Estamos en esta radio que une voces de La Quiaca a la Antártida y también, como decíamos, en el mundo, porque aquí también funciona RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. A mí me emociona y me honra estar al frente del equipo de RAE, pero hubo épocas donde al frente había gente seria. No es como ahora. Es más, personalmente yo conocí a quien está del otro lado, como decimos, del teléfono, de la línea en realidad, cuando él era director de RAE. Por supuesto que lo conocía como oyente, era una voz y lo sigue siendo familiar en la radio en casa. Ahora yo, por ejemplo, muchas veces voy manejando, a mí me gusta escuchar radio por radio. Sí, a mí también, en el ¿no es auto es lo más lindo. A mí en el todo. Sí, Bueno, y me gusta hacer cierto zapping y eso. Ahora, el sábado, a mí me toca viajar mucho el sábado en la ruta. Y cuando hay un momento donde digo, a ver en qué anda este señor, ¿entendés? Y ¿Lo seguís? Sí, siempre. Además me encanta porque ama la radio, me gusta, me conecta con la todo. Radio. Es la radio y me conecta con toda la historia, pero también con esta RAE que está cumpliendo 68 años de vida. Y que allá cuando estaba en la calle Ayacucho y yo era un niño, mandé una carta pidiendo una reunión y yo dije, no te van a dar mira si bola. me va a dar, Cinco. y me llamaron y me reuní con alguien que admiro, que quiero y que es Julio Lagos. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Corol? ¿Cómo te va? Muy bien. En este cumpleaños de RAE. A vos te va a pasar como la filmación del gol del Chango Cárdenas. Claro, viste que decían que de tanto que pasaban ese gol, un día no iba a entrar. Y, claro, entonces vos estás contando esto siempre y un día el tipo no te va a atender, vas a ver. No, a mí, vos sabés, además, bueno, la radio, es el vínculo hoy estamos hablando, poner por WhatsApp, pero en una época era por carta. Carta, claro. Y qué importante, ¿no? Vos sabés que en una época, yo ahora el programa se llama La Radio Sos Vos, claro. en una época se llamaba El Programa Es Usted, porque éramos más respetuosos. Y el vínculo, como vos bien decís, era la carta durante años, y tengo un montón de cartas todavía, de oyentes. Y mirá, te digo de memoria, Esco Hipa, esta historia nunca te la conté. A ver. Ese es un oyente que una vez a Radio Belgrano, donde yo hacía el programa Es Usted, me mandó un cassette. Un cassette decía Radio Belgrano, el programa Es Usted. Lo tengo, oíme, lo tengo guardado. Ese oyente de entonces sigue siendo oyente hoy. Sí, señor. Hoy, por internet, y me escribe por WhatsApp. Sí, señor. Esto es el símbolo de nuestra pasión, Adrián. Este es el símbolo. Es verdad. Cambiaron los procedimientos, pero la esencia es la misma. Exactamente. La canción sigue siendo la misma, decía por ahí una película, y yo pienso, Julio, ¿qué te viene a vos a la memoria y qué representa también, ¿no? Que tengamos un servicio internacional que nos permita llegar a otros países, pero también a otras audiencias que por ahí no hablan nuestro idioma y que ven la argentinidad, o podemos decir, hablamos argentino hoy en 8 idiomas distintos. ¿Cómo es esa experiencia y cómo fue también para vos? Mira, hay una frase tremenda de 3 palabras que está dando vueltas en estos días. Vuelta al cole. Tremendo, vuelta al cole. A mí no me gustaba la escuela. Entonces, cada vez que tenía un poquito de fiebre, se decretaba para mi satisfacción que tenía gripe. Entonces,
tenías gripe, no ibas al cole. Claro. Y si no ibas al cole, venía lo mejor. ¿Sabes qué? Mi papá ponía al lado de mi cama de enfermo el combinado. Claro. Explicarle a los chicos qué era el combinado. Hace poco hablamos de eso, un mueble de madera generalmente muy lindo, al menos si lo lustrás y lo mantenías bien, pero en el caso ser valvular, espero que sea valvular, tenías la radio y además un tocadiscos, ¿no? Donde podías escuchar, Y por además supuesto. tenías onda corta. Y por supuesto en la radio tenías onda corta que a veces si era muy sofisticado decía SW y había unos Sí, numeritos. no, era un cubo, como bien dijiste, era un cubo de madera Sí. y había un cablecito Sí. que si vos lo levantabas, Exacto. lo atabas al picaporte de la ventana, se escuchaba mejor. Entonces se escuchaba igual que el cassette de Escojipa de Suecia, Nueva York. Y ahí yo Mirá. empecé a descubrir la verdad de mi vocación, porque mira, escuchaba un programa que salía a la noche los sábados desde la WRUL, la Radio Internacional de Nueva York. Sí, señor. Trabajaban allí Guillermo Caram, Mauricio Rosenberg y Yago Blas. Ajá. Me los acuerdo como Sí, si sí, estuvieran viste lo que es la ahora. radio, claro, claro. Y ponían de característica musical de cortina, taray, raray, rariraray, rariraray, Mi Tentación, grabado por Piazzolla en París con la orquesta de cuerdas. Bueno, Todo junto ahí, todo junto ahí. ahí todo. Entonces me reventó la cabeza. Claro. Y yo tendría 8 años, la edad de la escuela primaria. No es casual que el destino me haya llevado a ese lugar donde estás vos ahora, que fue el CIRA de 1949 y este RAE que hoy cumple años y que empezó en 1958. Es verdad. Pero es lo que hacemos nosotros todos los días desde que pusimos la radio en internet. Claro, eso ¿Por te qué? iba a decir. Pero Argentina siempre exportó oyentes. Hay una especie de rito permanente, el argentino que se va, sea Juan Bautista Alberdi, sea Carlos Gardel, sea Messi, y todos los miles, hay, de acuerdo al INDEC, 1.800.000 argentinos fuera de la Argentina. Claro, claro. Papá, eso es una provincia. Claro, y qué puente, y hoy la tecnología, qué puente permite, ¿no? Justamente, y el contenido de la radio, claro. Y llegamos a donde tenemos que llegar, que es a la emoción. Yo no creo que ninguno escuche el radio desde Pekín o desde New York para informarse, están mejor informados que nosotros. Sí. Pero es la emoción, me parece a mí, la que manda. Es la que manda, es la que sigue mandando totalmente y por eso por ahí se emocionan, hablando de China muchas veces, las respuestas inmediatas por la tecnología. Y nosotros nos emocionamos. Mira, el otro día llamó una mujer desde Vladivostok. Opa. ¿Cómo puede ser? Además, pasan por encima de la diferencia horaria. Sí. Yo siempre le digo, ¿pero vos no dormís? Sí. Es verdad, es verdad, pero ya no es una cuestión de distancia, no separan distancias, sino este jet lag, los horarios, ¿no? Exacto. Y acá, exacto. Por eso en RAE justamente muchas veces tenemos idiomas como el chino, digamos, que trabajan contrarreloj de otros, ¿no? Hablas del RAE, sí. Hablas del RAE, y me tengo que acordar de alguien inolvidable, por supuesto. Takagi. Claro que sí. Tengo una foto, después te voy a mandar. Sí, señor. Explicales a los chicos quién es. Son voces, mira, todas las voces de RAE en japonés ha habido clubes de oyentes, ¿entendés? Sí. De RAE. Como hoy hay Festival de Cosquín en Japón, pero eran fanáticos, chicos japoneses escuchando RAE, la música, los contenidos, y también hemos tenido en todos los idiomas gente como tenemos hoy muy capacitada, porque no es simplemente hablar en otro idioma, lo que decíamos recién, es hablar argentino.
¿entendés? El Takagi era más argentino que Por nosotros. eso digo, exactamente. Es un argentino. Julio, ¿qué tal? Encantada. Fernanda Carbonell te habla. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué decís? Bien, primero, bueno, para mí es una felicidad infernal estar hablando con alguien que realmente representa la radio. Segundo, No. sí, representás la Sí. radio, pero segundo, me Bancátela. impresiona La radio sos vos. el tono claro de tu voz. El tono, porque vos seguís con... Eso se lo debo. eso se quiero lo saber debo. eso. Primero a la providencia, como Sí. todo, y a mi papá que me dijo que no había que fumar. Mirá. Perfecto. Fer, mirá, Sí. este año estoy cumpliendo 65 años de trabajo, Epa. porque tengo 81 de edad. Ujú. Y no fumar ayudó para que yo pueda seguir ejerciendo mi sueño, que en gran medida se lo debo a Radio Nacional, y te voy a explicar A por ver. qué. Cuando yo hice el ISER, yo ya trabajaba en el periodismo, en la revista Gente, el noticiero del Canal 13, pero yo quería ser locutor. En aquellos años, para ser locutor, tenías que hacer el ISER, Sí. porque había tareas que eran propias de la incumbencia profesional del Sí, locutor. señor. Entonces fui al ISER, que funciona, el ISER era casi un sello de goma en esa época. Funcionaban las clases teóricas en el Colegio Industrial Otto Krause. Y porque íbamos después de las 7 de la tarde, nos teníamos que sentar en los pupitres de los chicos del día. Y los prácticos se hacían en Radio Nacional, Ayacucho, casi las 6. Claro. Y para mí es inolvidable la entrada, el ascensor, el perfume del edificio y la presencia de, por ejemplo, por darte un solo nombre, un profesor de locución, que era locutor de Radio Nacional. Creo que alguna vez fue director, no sé si de Radio Nacional, del servicio oficial o de alguna emisora en algún lugar del país. Alberto Suárez Castro. Mirá. Algún veterano Sí, de la familia de Radio Nacional sabe. lo debe recordar. Alberto Suárez Castro. Estas son vacunas que no fallan, chicos. Claro. Vacunas que no No, fallan, no, es no. cierto. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves que hoy la radio no es sonido solamente, sino que es sonido e imagen? Algo Siempre que lo era fue. impensado. Vos, siempre No, siempre lo fue en mi vida. Vos sabés que la primera webcam en un estudio Sí, la puso Laguitos en el 99. es verdad. Y Sí, sí. me dijeron que eso mataba la magia de la radio. Yo disfrutaba mucho cuando mi papá me llevaba, te digo en los años 50, pero era así ya en los 40, a la radio. Ajá. Y yo veía la radio, Claro. yo veía Eso. eso. Digamos, ese ping-pong se dio vuelta, pero era el espectáculo de la radio. No me mataba la magia, me Claro. aumentaba la magia. Sí, sí, Yo sí. veía las orquestas, veía los micrófonos, que por supuesto eran aéreos, como debe ser, no micrófonos colocados sobre la mesa, que es ahora, que hay que terminar con eso. Veía los micrófonos, el brillo ese del cromo, veía los locutores, las chicas, todos de pie, Sí. trabajando de pie. Alternándose. Veía- Bueno, perdón que interrumpa, dos cosas quiero contar. Acá Mariana Gilaborde nos muestra, por supuesto, los soportes que hay en las paredes para los micrófonos aéreos. Están los soportes acá a la vista en el estudio, increíble. Y por supuesto, cada vez que tenemos esto de ver la radio y de verlo a Julio, lo ves de pie. Como que cuando alguien canta y graba un disco, Por generalmente. eso Radio está de pie. Nacional tiene un montón de atriles, porque Exactamente. obviamente pasabas con las tandas, los Exactamente. tanderos, Así se ¿no? trabajaba, Así y así se trabajaba. trabajamos. Sí, Claro. Así trabajamos nosotros. claro. Y ustedes están en Maipú 555, ciudad de Buenos Aires, el mejor edificio de radio del continente americano. Totalmente. Y además, ya la gente que nos escucha sabe que nos encanta y que fue construido, ya inaugurado, bueno, la gente, los ingleses de la editorial Haines para Radio Sí. El Mundo, y diseñado este edificio, todo, hasta los Todo. ductos del aire para Todo, radio. todo, para todo, radio. para radio. De Es un hecho, orgullo. escuchá, Julio, está acá ubicado.
vos sabés, obviamente, por la cercanía que tiene con la avenida Corrientes, que posibilitaba que vengan las estrellas rápidamente aquí al auditorio de la radio, y los estudios están al fondo y no cerca de la puerta por el ruido del tranvía y de la calle Maipú. Y siempre con una gran mirada federal, claro, porque la red azul y blanca de Emisoras Argentinas era el tatarabuelo de esta idea de radio abarcativa que tiene Radio Nacional y que permite llegar a cada rincón del país. Acá tenemos un mensaje para vos, Julio, de Ana Dirricio, una oyente de San Martín, que dice: qué gusto es escucharte, Julio Lagos. Sos un referente de la radio, un señor cercano a la gente. Da gusto escucharte porque amás la radio y nos hace amarla. Bueno, yo le agradezco mucho. Es exactamente al revés. Yo todo lo que puedo llegar a hacer se lo debo al público, a los oyentes, porque como decía Alberto Castillo, yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Y tuve y sigo teniendo grandes maestros. La radio en la Argentina es un dato de nuestra cultura. Y hay que empezar a revisar a un gigante renacentista, sí, que fue Susini. Tenemos eso, le debemos mucho a Enrique Telemaco. Todo le debemos. Le debemos mucho, la radio, la telecine, pero todo muchas cosas más, y estamos en deuda. Vos sabés que yo lo conocí, ¿no? Llegaste, claro. Ojo, no era el que le cebaba el mate en el Teatro Coliseo, ¿no? No estabas ahí. No. Pero cuando yo trabajaba en el noticiero del Canal 13, claro, sí, para un 27 de agosto, le dije al jefe de redacción: che, ¿por qué no le hacemos una nota a Susini? Y él vivía en la calle Arroyo, sí, en la curva, frente a la Embajada de Brasil. Exacto, me han contado eso Gonzalo. Y así como, claro, el nieto, y así como fue un gigante desde el punto de vista de la creación cultural, era físicamente el tamaño, sí, enorme, no te pelees con él nunca. No. Y quiero mencionar, si me dejás, yo sé que viene la tanda, pero a un personaje notable de la trayectoria de esta casa nuestra que es Radio Nacional. El loco Olesa, Mario Luis Olesa. Claro, son históricos, que quedan para siempre. Les mando un abrazo, gracias, feliz cumpleaños. Julio, un abrazo. La radio sos vos, así que el sábado de 17 a 22 estaremos también, como siempre, no digas eso, porque hay un gran programa seguramente los sábados en cada radio nacional de todo el país. Por supuesto, pero vos sabés, el que escucha radio siempre tiene la posibilidad. Tenemos dos oídos, ¿viste? A veces podés. Yo tengo un solo problema los sábados de 5 de la tarde a 10 de la noche. No puedo escuchar Radio Nacional. ¡Qué genio! Gracias, y también feliz cumpleaños en la parte que te toca respecto a RAE, que es también muy, muy, muy importante, y lo digo en todo sentido. Gracias, un abrazo. Julio Lagos estuvo aquí en el aire. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentine 面向世界。RAE, Argentine vers le monde. RAE, Argentina to the world. RAE, 世界に向けてアルゼンチン。RAE, Argentina ao mundo. La RAE, Argentina al mundo. RAE.